Yo creo que la propia mesa redonda sobre el impacto social de las fundaciones, la programación de la mesa redonda y las ponencias nos da ya una primera pista sobre la importancia de la comunicación para las fundaciones. Porque, en primer lugar, solamente comunicando seremos capaces de generar impacto social, es decir, de influir, de producir efectos. En segundo lugar, porque ya que debemos comunicar, y lo vamos a hacer en cualquier caso, conviene que midamos esos efectos para saber si lo que hemos pretendido lo hemos conseguido o no. Y además, esa mejora debe ser una mejora permanente. Y, por tanto, tenemos que estar permanentemente atentos para que sean eficientes las acciones de comunicación en la dirección que queremos plantear. En ese sentido, podemos decir que la comunicación es una actividad esencial para conseguir que las fundaciones produzcan en la sociedad los efectos deseados. La comunicación es estratégica y ya se ha mencionado en la conferencia de apertura, se ha mencionado por algunas personas anteriormente, porque la característica fundamental de las fundaciones es el cumplimiento de fines de interés general. Por tanto, sobre ese interés general es sobre el que gira todo el régimen especial de las fundaciones y difícilmente, desde luego a mí no se me ocurre, que se puedan atender a fines de interés general si no se comunica, si nadie se entera del cumplimiento de esos fines o del trabajo que se hace en pos de ese cumplimiento. También en cuestiones operativas es fundamental. No es posible programar actividades, hacer actividades que los beneficiarios de esas actividades puedan asistir, participar en ellas, si no se comunica. Tampoco se puede pensar cuál es la razón de ser de la fundación, para qué existe, ni siquiera si necesitamos fondos, que suele ser habitual, ponernos en contacto con posibles donantes. Es decir, para todo esto necesitamos comunicarnos, necesitamos comunicación. En este sentido podemos decir, por tanto, que la no comunicación es sinónimo de no fundación. No es posible que exista una fundación sin comunicación. Dicho esto, esto es mi opinión, por lo menos. Dicho esto, es importante que pensemos esa comunicación, cómo debemos hacerla y qué lugar debe ocupar dentro del resto de actividades del trabajo al que nos dedicamos. Dependiendo de cómo sea esa importancia, así serán los resultados que consigamos. Comunicar es hacer a otro partícipe de lo que tiene, es descubrir, manifestar, hacerse compartir con alguien señales, mensajes con un código común. En definitiva, en una organización, en una fundación, todo comunica. Se quiera o no se quiera comunicar, todo lo que hace comunica. Comunica el nombre, comunica la marca, el logo, lo tengamos o no lo tengamos, el domicilio, el equipo de personas que participamos en la fundación, la relación que tengamos con terceros, con nuestros potenciales beneficiarios, cómo vestimos, cómo hablamos, cómo nos presentamos, la forma en que nos organizamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, cómo nos financiamos, etcétera. Queramos o no, siempre estamos comunicando. En este sentido, también la mera constitución de la fundación sin comunicación sería imposible. No podríamos realizar la pluralidad de actos que nos llevan a constituir una fundación si no comunicamos. En estos términos se podría decir que la comunicación, en este sentido, es un elemento constitutivo más de las fundaciones. La propia creación de la fundación, este primer acto de creación de la fundación, es quizás una buena oportunidad para hacer una acción concreta de comunicación. Pero si no lo hemos hecho en ese momento, si no nos hemos presentado ante la sociedad, ante nuestro entorno, ante las personas que pueden ser nuestros potenciales destinatarios de nuestro esfuerzo, lo podemos hacer en cualquier momento, bien con motivo del cumplimiento de un año, de 5, de 10, es igual. Lo importante es buscar la oportunidad
de plantear esta acción de comunicación. Es importante, sobre todo, que la comunicación, para que se plantee la dirección que nosotros queremos, sea el resultado de un trabajo planificado. Y lo primero que tenemos que decidir es qué medios queremos poner a disposición de entre los que tenemos y de entre los que tenemos que utilizar para otras actividades al servicio de esta comunicación. Teniendo en cuenta que la prioridad, sí que creemos efectivamente que la comunicación, y desde luego yo sí creo que es una prioridad en las fundaciones, esta prioridad tenemos que reflejarla en los presupuestos, porque si no, las declaraciones de intención o las declaraciones de voluntad al final no nos ayudan a que esa prioridad realmente se refleje en la práctica. Pero para esto tenemos que tener en cuenta que los recursos, los esfuerzos que hagamos en comunicación debemos considerarlos como una inversión. No lo son desde el punto de vista contable, por supuesto, pero lo deben ser desde el punto de vista del esfuerzo en la medida en que tenemos que ser capaces de retornar a la Fundación un valor superior a el valor de los recursos que hemos puesto a disposición de esa acción. Para hacer una buena comunicación tampoco es importante tener un presupuesto elevado. Cada fundación deberá, en función de sus medios y en términos relativos, hasta dónde puede llegar en esfuerzos presupuestarios. Lo importante es tener claro el concepto de comunicación, lo importante es conocer cuál es la razón de ser, por qué existe, para qué existe la fundación, saber cuáles son nuestros beneficiarios, los potenciales beneficiarios, cuáles son los medios, cuáles son los mensajes, saber escuchar. Y si tenemos claro esta base de la comunicación, será fácil que se nos ocurran acciones de comunicación concreta. Porque pienso que lo más importante para comunicar es tener algo que decir, algo que comunicar. No es un juego de palabras, pero yo creo que todos podremos pensar inmediatamente en ejemplos de comunicación, información que alguien nos ha transmitido y finalmente cuando nos ponemos a pensar qué hay detrás de eso, nos encontramos con que no hay ningún contenido y por tanto difícil es la comunicación. O sí existe porque nos está diciendo mucho, por supuesto, de quién lo dice. Por tanto, lo importante es tener algo que decir y las fundaciones tenemos muchas cosas que decir. Y precisamente el carácter no lucrativo, el interés general, el carácter no mercantil es lo que nos hace parecer ante medios de comunicación como entidades que son interesantes para los medios de comunicación. Comparten el interés general también con nosotros, con las fundaciones, en la medida en que cuanto mayor alcance tengan las acciones, las actividades que hagamos, también interesarán a más públicos y, por tanto, los medios de comunicación también cumplirán bien esa finalidad. Otro objetivo distinto suyo, pero desde luego podrán compartirlo en este sentido. Las oportunidades de comunicación no solamente se refieren, por supuesto, a los medios de comunicación. Podemos hablar, por supuesto, de las más tradicionales, los materiales impresos, todos conocemos, utilizamos, carteles, folletos, dosieres, actividades asociadas también a lo que se conoce como web 2.0, la participación en las denominadas redes sociales. Esta propia conferencia, tengo la impresión, y además tengo información sobre eso, que realmente ha sido a través de la página web, medios electrónicos, a través de los que se ha trabajado para informar, para comunicar que nos queríamos reunir aquí y que para qué nos queríamos reunir. Y el éxito de esa acción a la vista de todos está. Hay tres cuestiones importantes también sobre las acciones de comunicación. En primer lugar, la identidad corporativa o la identidad institucional es la que nos permite identificarnos rápidamente y como queremos. Por tanto, debemos hacer un esfuerzo para definirla bien y debemos tener cuidado para que realmente nos sintamos identificados con esa identidad corporativa institucional, ese logo, esa marca. En segundo lugar, que las relaciones institucionales y la comunicación
deben responder a los mismos criterios, deben formar parte de lo mismo. Y en tercer lugar, que una buena comunicación interna es determinante, no solamente como elemento integrador o de cohesión de la Fundación, sino también que es fundamental a la hora de conseguir procesos de gestión eficientes. ¿Cuánto tiempo, cuántos problemas se nos generan en el día a día por una mala comunicación? Porque no leemos los mensajes o porque realmente los mensajes que nos llegan, a veces nos llegan hechos para que lo podamos entender los que lo hemos elaborado, que ya lo conocemos. Es decir, la comunicación interna es importantísima para conseguir procesos de gestión eficiente. Termino con algunas ideas y reflexiones sobre la comunicación y responsabilidad social de las fundaciones. Y empiezo diciendo que la comunicación es uno de los fundamentos necesarios para el ejercicio de la responsabilidad social por parte de las fundaciones. Y las fundaciones tenemos una responsabilidad social, no solamente, como se ha dicho, porque estamos administrando en algunos casos bienes que no son nuestros, sino sobre todo porque el régimen especial del que disfrutamos, el régimen fiscal especialmente, supone una renuncia de la sociedad, de la ciudadanía, a una serie de recursos que eventualmente pudieran recibir de la actividad de las fundaciones. Y, por tanto, eso es otra de las bases de nuestra responsabilidad social y se tiene que plantear a través de una rendición de cuentas, pero no de una rendición de cuentas tal y como concebimos de forma reglamentaria o legal, sino una rendición de cuentas basada en el principio de transparencia. La rendición de cuentas tal y como la conocemos y tal y como es obligatoria, en mi opinión, no supone ningún ejercicio de responsabilidad social, simplemente supone el cumplimiento de una obligación. El principio de transparencia, en base al cual deberíamos concebir y gestionar todas las fundaciones, nos indica que no deberíamos tomar en las fundaciones ninguna decisión sobre actividades, sobre programación, sobre organización, sobre funcionamiento, que no estemos dispuestos a compartir públicamente. Esto no quiere decir que tengamos que poner todo perdido de informaciones, porque esa es la mejor manera probablemente de no decir nada, sino que lo que tenemos que hacer es que cuando vamos a tomar esa decisión, pensemos si eso lo podemos compartir o no con la sociedad. Nos ayudará realmente a tomar unas decisiones en la dirección adecuada. Al mismo tiempo, podemos decir también que sobre lo que deben informar las fundaciones, ese principio de transparencia, para no informar absolutamente de todo de manera compulsiva, es sobre todo para qué existe esa fundación, qué actividades y qué programas hace, cuáles son las personas que están detrás y toman las decisiones en esa fundación y cuáles son sus equipos, cómo se financia, de dónde obtiene los recursos para hacer las actividades, cómo los utiliza y, en definitiva, si somos capaces de poner toda esta información y articularlo en torno a contenidos de interés social, de interés general y, además, hacerlo de acuerdo con procesos de comunicación dinámicos, la fundación, nuestras fundaciones, habrán conseguido convertir mediante la comunicación el ejercicio de la responsabilidad social en un recurso estratégico para su funcionamiento. Y con estos elementos habremos incrementado desde las fundaciones considerablemente nuestra capacidad para producir efectos en la sociedad. En definitiva, para conseguir el impacto social deseado. Muchas gracias por su atención.